bienvenidos de nuevo a otro programa de Profundizando en las Escrituras. Estamos en la serie de estudio bíblico, ese estudio diario que hacemos a través de la planificación del estudio de temas fundamentales de la Biblia para la vida del creyente. Queremos darte la bienvenida, de forma que la palabra de Dios irradie desde tu mano hasta todo tu cuerpo y la mente la sabiduría del plan de Dios para nosotros. La Biblia, palabra de Dios, la que nos guía al conocimiento de Jesús, al conocimiento de ese plan especial de salvación para todos nosotros. El tema que nos ocupa es el tema 7, la alianza en el Sinaí. Hemos estado diciendo ya en esta serie que en realidad la alianza es una y que tiene diferentes aspectos a lo largo de la historia. Esa una fue la promesa que Dios hizo en el jardín del Edén, de hacer una enemistad permanente entre los poderes del mal y el ser humano, que se materializó a través de Noé, que se reafirmó a través de Abraham, y que hoy, en el programa de hoy, en el Sinaí, cuando pasamos de seres individuales, pasamos al pueblo de Israel, se va a confirmar de nuevo esa alianza por boca del propio Dios. La alianza en el Sinaí. Vosotros visteis, recordando el texto, que es el principal de la semana, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y os llevé en alas de águila y os traje a mí. Analizaremos el significado de este texto a partir de 3 puntos fundamentales. Esa mirada general al programa de hoy. ¿Qué imágenes utilizó Dios para descubrir su relación con Israel? ¿En qué medida la historia del Éxodo y el Sinaí son análogas a la salvación personal? ¿Cuál es el papel de las instrucciones de Dios en la alianza del Sinaí? Estos 3 temas serán desarrollados en el programa de hoy. Reitero, que la Biblia impregne tu vida, impregne tu mente, para que podamos conocer cuál es el cuidado que Dios tiene con cada uno de nosotros. El primer argumento tiene que ver sobre las alas de águila. El texto de referencia será Éxodo 19:4. Vosotros habéis visto lo que hizo a los egipcios, os llevé en alas de águila y los traje hacia mí. De trasfondo tenemos Egipto, la rapidez con la cual Dios liberó en aquella noche de la Pascua a su pueblo. El ejemplo claro lo tenemos en Éxodo capítulo 12, cuando nos dice el texto que el pan que estaba leudando para ser metida en el horno al amanecer, la liberación de Dios fue tan rápida que el pan ya no leudó en Egipto, sino que aquellos que pudieron sacarlo ya les leudó en el desierto, en la zona no habitada por divinidades, lugar donde Dios habla con su pueblo. En segundo lugar, hay otra imagen que también Dios emplea para su pueblo. Pasan 40 años entre Éxodo 19 y Deuteronomio 1. En Éxodo 19 estaban más cerca de Egipto y ahora en Deuteronomio están mucho más cerca de la Canaán celestial, la Canaán terrenal que prefigura esa Canaán celestial que Dios le había prometido a Abraham. Y os decía, no os aterroricéis, no les tengáis miedo. El Señor vuestro Dios que va delante luchará por vosotros, como ya lo hizo contra los egipcios, ante vuestros propios ojos. Y en el desierto, es decir, lugar donde Dios habla, ya has visto que el Señor tu Dios te ha llevado como a un hijo por el camino hacia Él. 2 experiencias, 2 parábolas, 2 pequeñas parábolas que el Señor utiliza para mostrar el cuidado que Dios tiene con ellos. La rapidez de la liberación de Egipto y la relación de un padre con su hijo que lo lleva por el camino. Sabemos ya que el camino en la Biblia significa la experiencia religiosa junto a Dios.
como un hijo por todo el camino hasta llegar aquí. 40 años de protección, 40 años de dirección por parte de Dios. No siempre bien entendida por el pueblo, pero que eso no llevó a limitar a Dios de ninguna de las formas. 2 parábolas para entender cómo Dios trató a su pueblo. El diseño de la salvación, el punto número 2. Éxodo capítulo 6, del 6 al 8. Por tanto, diles a los israelitas, yo soy el Señor, os sacaré de encima las cargas de los egipcios, os libraré de vuestra esclavitud, os redimiré con brazo extendido y haciendo justicia grande. Aquí tenemos varias acciones escritas en el texto con sacaré, libraré, redimiré. Y me quiero parar en la última que he mencionado, redimiré. Es un término precioso, un término importantísimo en la Biblia. El término tiene que ver con una acción de volver a habilitar a los miembros del pueblo de Dios en la condición anterior a la esclavitud. El término Goel que tenéis ahí se emplea ya en el libro de Job, en el capítulo 19, versículo 25, cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Se emplea también en el libro de Ruth, cuando ella se queda sin el suegro, sin el marido, sin el cuñado. Decide regresar con su suegra a la ciudad del pan, a Belén. Ella busca allí, según las leyes que Dios había establecido, busca ser rehabilitada, busca ser protegida por un Goel. En este caso fue Boz el que cumplió este precioso tema que tiene que ver con redimir. En la Biblia, redimir es volver a situar al creyente en una relación estrecha con Dios, sin que haya fisuras entre ellos. Y después lo dice el versículo 7, os adoptaré como pueblo, seré vuestro Dios, para que sepáis que yo soy el Señor, vuestro Dios, el que os quita de encima las cargas de los egipcios, y os llevaré a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, y os la daré en posesión, yo el Señor. Promesas, el diseño de la salvación, tal y como aparece en este texto. El tercer argumento ya es la alianza en el Sinaí. Y os voy a pedir en esta sección que podamos leer algunos versículos, ya que el esquema es un esquema largo, que va desde el capítulo 19 de Éxodo hasta el capítulo 24, del cual tal vez podáis tener tiempo durante la semana en poder centraros un poquito en toda esta idea. Si nos centramos en el capítulo 19, versículo 1 y 2, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, es decir, habían pasado 50 días, salieron en la Pascua y se encuentran en el Pentecostés, el día bíblico en el cual se forma el pueblo de Israel, y posteriormente, en la época de Jesús, se formará la iglesia de seguidores de Jesús. En el mismo día. Jesús murió en el día de la Pascua y 50 días después, según Hechos capítulo 2, fue cuando se formó el pueblo de seguidores de Jesús. Dice, habían salido de Refidim, versículo 2, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Cuando el pueblo llega delante del Sinaí, se convierte en los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ahora como pueblo se le va a ratificar esa alianza. El segundo punto, del 3 al 6, dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos
de Israel. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios. Ahora pues, versículo 5, si dais oído a mi voz y guardáis mi alianza, seréis mi especial tesoro en la tierra. La palabra que se traduce por tesoro tiene que ver con un término particular hebreo que significa el valor que da la presencia de Dios en medio de ellos. En ningún momento la Biblia tuvo la intención de decir que tú y yo somos un tesoro especial sin la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y cuál es la consecuencia de ser ese tesoro especial? Dice versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación santa. Es decir, un reino presidido por el Mesías, que será el nexo de unión entre el pueblo de Dios y los pueblos de personas no creyentes. Por eso Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y una nación santa, una nación que sabe utilizar la relación con Dios, que sabe y conoce al Dios de la alianza. Como tantas veces hemos dicho, no se refiere a una característica intrínseca del ser humano, sino a un tipo de relación especial entre Dios y nosotros y Dios. Del versículo 9 hasta el 25 es los preparativos de la alianza. Después que Moisés estuvo hablando con Dios, nos dice el último, el versículo 25, nos dice, entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. E inmediatamente después, si buscáis en el capítulo 20, Dios empieza a hablar. Es el momento de oír, en primer lugar, las palabras de Dios y después guardar la alianza, que la tenemos del capítulo 20, 22 hasta el 23, 22. ¿Qué es lo que el pueblo escucha directamente de Dios? Dice, y habló Yahvé todas estas palabras diciendo, capítulo 20, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios. Yo, un término hebreo, Anoki, que significa yo el que me implico, el que me pongo al frente del pueblo. No es un pronombre impersonal, es un pronombre que establece una relación personal con Dios. Yo, el que me implico, el que estoy con vosotros, soy vuestro Dios. Y a partir de ahí el Señor empieza a recordarnos cuáles son las claves para conocer el pecado, que son las 10 palabras de Dios, o lo que se llamó posteriormente los 10 mandamientos. El pueblo solicitó que fuese Moisés el intermediario. No entendieron muy bien la secuencia en el Sinaí y Moisés aceptó. Y finalmente, en el capítulo 24, desde el versículo 1 hasta el 18, se ratifica la alianza. La alianza que en esta primera parte estará en vigencia hasta la época de Jesús. La alianza en el Sinaí. Secuencia de unos acontecimientos dirigidos por el Señor. El Dios de Israel. Fijaos. Por tanto, estamos en Éxodo 19, 5 y 6. Hemos leído el texto, pero ahora nos centramos para establecer la relación entre Dios y Israel de forma concreta. Por tanto, así diréis, o si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi alianza, entre todos los pueblos seréis de mi especial propiedad. O seréis un especial tesoro. Ya hemos dicho que esa relación de Dios con su pueblo se establece en una relación de dependencia.
porque mía es toda la tierra. Seréis un pueblo santo, un reino de sacerdotes. Lo hemos explicado. Un pueblo que sabe manejarse en su relación con Dios, en relación con ellos mismos y con los demás, según la estructura que Dios establece. Esto es lo que debes de decir a los israelitas. Y finalmente, el quinto argumento, la promesa. Independientemente, mis hermanos, de lo que Dios nos pida que hagamos o no hagamos, nuestra relación con Él debe basarse en una relación personal, emuna, lo que traducimos por fe. La religión bíblica, mis hermanos, no es una religión basada en hechos, en actividades. Es una religión basada en una relación personal y estable con Dios. Y el resultado de esa alianza es que el Señor nos regala, a través de sus 10 palabras o mandamientos, lo que está bien de lo que está mal, para que seamos libres de forma que podamos decidir en nuestra vida. Finalmente, la alianza de Dios es una opción que Dios nos entrega, que nos pone en nuestra mano. ¿Para qué? Para que sepamos distinguir lo que está bien de lo que está mal. Ese es el verdadero valor de la alianza, tanto en la parte histórica desde la venida de Jesús o después, que sigue siendo la misma. Hermanos, dice el apóstol, deseo con todo mi corazón y pido a Dios que os salve. Soy testigo de que buscáis a Dios con ardor, pero sin el debido conocimiento. Y aquí Pablo va a establecer la relación entre los mandamientos como cláusulas de la alianza y la propia alianza. La alianza es siempre de salvación, es siempre lo que recorre el camino para acortar la distancia entre Dios y el hombre. Y fijaos en qué se están equivocando. Dice, desconocéis en efecto el poder salvador de Dios y pretendéis hacer valer vuestro propio poder sin querer someterse a Dios. Y el versículo 4, que os invito a que podáis leer en vuestras Biblias para que veáis que os propongo un matiz de traducción. El objetivo de la ley. Casi toda la Biblia dice el fin de la ley, como si fuese acabar con algo. No. Estamos hablando de la promesa de Dios. El objetivo, el fin de la ley, es Cristo. Es decir, cuando la ley, la que hemos oído de boca de Dios, nos dice qué está bien y qué está mal, nos introduce directamente en la alianza. Quiero resolver el problema del ser humano, quiero resolver el problema de mi vida, ahí tengo la alianza de Dios. ¿Y cuál es? Dice, el objetivo de la ley es Cristo y por él Dios absuelve de toda culpa y restablece en su amistad a todo creyente. Así son, mis hermanos, las bendiciones de Dios a los descendientes de Abraham. Y todos los seres humanos de la tierra somos descendientes de Adán y Eva, de Noé, que empieza una nueva etapa, y como pueblo, la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y una vez que los saca de Egipto, les da la voz de Dios, escuchando esas palabras de Dios, y después establece la alianza que el pueblo ratifica como la relación personal con Dios y estable para siempre. Qué privilegio, mis hermanos, qué privilegio que sepamos diferenciar entre la ley y la alianza. La ley muestra el pecado y la alianza, la gracia divina. El objetivo de la ley es Cristo y por él Dios absuelve de toda culpa y restablece en su amistad a todo creyente. Mi deseo sería para ti y para mí que durante esta semana
podamos seguir leyendo esta fase de la alianza para comprender el regalo que Dios nos ha hecho, para poder estar en medio de nosotros, ya que la alianza finalmente nos dice que el problema del pecado que la ley ha indicado lo tenemos en el santuario, tanto el santuario de la tierra como el santuario del cielo. Los dos forman parte de la misma alianza. Ojalá disfrutemos de esa oportunidad en nuestra vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Presentaros el siguiente tema, ya el 8, es decir, las instrucciones de la alianza. Es decir, ¿cómo sé cuando estoy dentro o fuera de ella? Ese será el tema del siguiente capítulo. No te lo pierdas, contamos contigo para ello. Terminamos con una oración. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre. A ti, Señor, nos postramos para darte gracias por ser nuestro Dios, por haber, Señor, instaurado la alianza en el corazón del ser humano, por indicarnos, Señor, lo que está bien y lo que está mal, para que podamos decidir por ti. Gracias, Padre Santo, por ese privilegio y por ese amor, y gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no te lo pierdas. No dejes de prepararte para vivir la experiencia tanto del tema de esta semana como el que empezaremos la siguiente. Estamos en contacto, nos vemos y no olvides, leer la Biblia es el mejor regalo que tenemos en nuestra vida para favorecer nuestros músculos espirituales. Nos encontramos, no te lo pierdas.